Bueno, buen día, buenos días a todos. Bienvenidos otra vez al Fórum de Enfermedades Autoinmunes y en esta ocasión, como ya comenté la semana pasada y como Olga ya comentó en el mail de la convocatoria, nos situamos otra vez en el ámbito de las vasculitis asociadas a ANCA y aprovechamos, digamos, la publicación del ensayo clínico de Avacopan, inhibidor del complemento del C5A, como una nueva arma terapéutica posible en el tratamiento de las formas graves, sobre todo, de estos pacientes que tienen este tipo de vasculitis. Cabe decir, además, de que en el ensayo clínico hubo una participación muy activa por parte del grupo de vasculitis de nuestro servicio, lo que le da digamos, lo confiere aún mayor importancia a la sesión de hoy. La sesión la presenta Danai, que ha estado trabajando las últimas semanas, intentando desvelar, digamos, los intríngulis del ensayo, del artículo. Y como hicimos la semana pasada, luego, si queréis, abrimos el turno de comentarios, dudas, y además yo creo que va a ser muy, muy interesante porque, como he comentado, tenemos parte activa, digamos, de nuestro servicio que participó en el ensayo clínico. De manera que, sin más, pasamos a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, muy buenos días. Yo soy Danai, como ya me presentó el doctor Espinosa. Mi presentación de hoy es sobre el Avacopan en las vasculitis ANCA, en New Kid in the Block. Agradecer al equipo de todo el equipo de autoinmunes, pero especialmente al doctor Roberto por la colaboración más de cerca. Para comenzar, y a manera de introducción, hablar un poco mencionar cómo las vasculitis ANCA son un grupo de enfermedades que son relativamente raras, pero son muy importantes, es decir, aproximadamente, por la clasificación del 2012, están incluidas dentro de las vasculitis de pequeño y mediano vaso, que aproximadamente tienen una incidencia entre 2 a 8 casos por cada millón de habitantes, sobre todo la poliangiitis microscópica seguida de la granulomatosis con poliangiitis, que son un grupo de enfermedades, sobre todo como son unas vasculitis sistémicas necrotizantes, con gran impacto en la clínica, pero sobre todo hablando de la clínica, con gran impacto renal, y que en el tratamiento de estas enfermedades es necesario una inmunosupresión sustancial con todos los riesgos que vienen asociados a esta inmunosupresión. ¿Cómo es que estamos? Nada más que, es decir, para situarnos en este momento en el tratamiento de estas vasculitis ANCA, sobre todo si nos centrásemos en el medio de esta diapositiva, veríamos que nuestros tratamientos ahora, los tratamientos de inducción de inmunosupresión, pasan sobre todo por glucocorticoides en dosis elevadas, asociadas a ciclofosfamida y a rituximab, sobre todo en esta primera fase de inducción de remisión. Siendo que, como todos sabemos, esto trae consigo todos los efectos inherentes a estos es decir, a la inmunosupresión en general asociada a las altas dosis de glucocorticoides que son necesarios en estos pacientes. Y por eso, asociado a todos los efectos inherentes que conocemos y sobre todo aquí con mucha importancia para las infecciones, sobre todo para las infecciones oportunistas, que sabemos que son una de las principales causas de mortalidad, sobre todo al inicio del tratamiento, durante el primer año de tratamiento de las vasculitis, y después también muchas veces aquellos efectos que terminan por ser hasta los del día a día, pero que terminan por tener grandes repercusiones en los pacientes, que son sobre todo los efectos del glucocorticoides, como las hiperglicemias, los aumentos de peso, la inducción de la osteoporosis, aumento del riesgo cardiovascular y la dislipidemia, y todo esto con un impacto muy importante en lo que es la calidad de vida de los pacientes. Por eso creo que hace ya algún tiempo, y hay muchos estudios también dirigidos para esto, nos hemos hecho aquellas preguntas de pensar si será seguro disminuir las dosis de glucocorticoides en estos pacientes sin comprometer lo que sería la respuesta al tratamiento, y si tenemos nuevas armas terapéuticas que nos permitan conseguir una remisión rápida y sustentada manteniendo los outcomes que son precisos. Por eso es que surge,
Por eso tenemos, creo que el avacopan. El avacopan es un inhibidor del receptor 5A que ya está en estudio hace algunos años y existen diferentes ensayos sobre él y que creo que es importante, sobre todo ahora para pensarnos si sería el momento de reemplazar a los glucocorticoides. Por eso, creo que para entender el avacopan y para entender también un poco leyendo a la fisiopatología de las vasculitis, es importante reconocer el papel que la vía alternativa del complemento tiene en la fisiopatología de esta enfermedad, sobre todo cuando vemos a los ANCAs como activadores de neutrófilos, activación de la vía alternativa del complemento y aumento en la producción de C5A, siendo que el C5A después en su interacción con el receptor C5AR termina por ser un quimioatrayente y un agonista de neutrófilos importante, con todo lo que esto trae. Por tanto, aumenta la adhesión, la degranulación de neutrófilos, la producción de radicales libres de oxígeno, el impacto que tienen las células endoteliales provocando una mayor permeabilidad vascular y, sobre todo, aumentando lo que sería un bucle de autoamplificación y aumentando el proceso vasculítico necrotizante. Por eso, el avacopan, si conseguísemos aquí, digamos que actuar o inhibir lo que es el C5A con el C5AR y disminuir todo este bucle de autoamplificación, claramente que sería un fármaco importante en el tratamiento. Antes de hablar y de mencionar específicamente los ensayos que fueron hechos con el avacopan para en el contexto de las vasculitis ANCA, mencionar, claramente no voy a entrar en detalles, que el avacopan también no fue nada más que para, es decir, no se ha estudiado nada más que para las vasculitis ANCA. En este mismo proceso en la su vía de complemento y en los efectos que también tienen otras enfermedades, también hay otros ensayos que se han hecho. Por ejemplo, para el síndrome hemolítico urémico, que a pesar de ser un ensayo pequeño, también creo que será así relevante y por lo menos hay varios. Es una cosa promisora. Y bueno, hablando de lo que nos ocupa en este momento, hablar de que hay muchos estudios, ya incluso los primeros hechos que en ratones, en morinos, que nos verificaba que el bloqueo del receptor, el C5AR, protegía contra la glomerulonefritis ANCA. Y en este sentido surgieron varios ensayos, algunos ensayos, es decir, inicialmente ensayos de fase 2 y después el que nos va a ocupar sobre todo ahora en la conversa, que es el ensayo de fase 3, que es el ADVOCAT. Pero en el caso, por ejemplo, hablando rápidamente de los ensayos de fase 2, mencionar el ensayo CLEAR, que fue un ensayo que fue realizado en 67 pacientes y que sobre todo el objetivo de este ensayo era determinar si el avacopan permitiría disminuir la dosis de glucocorticoides en pacientes con vasculitis ANCA. Y creo que esto ya abre un camino sobre todo para lo que sería el ensayo de fase 3. En ensayo de fase 3, que recientemente, es decir, sabemos que fue publicado, es decir, fue la semana pasada, que fue publicado en The New England Journal of Medicine los resultados de este ensayo. Y bueno, y que vamos ahora a discutir un poco más en detalle, pero que efectivamente parece venir a abrir un camino, o por lo menos un camino promisorio en el tratamiento de estos pacientes con vasculitis ANCA. El ensayo, creo que abriendo aquí un poco, el objetivo principal, que me parece que era evaluar si el avacopan podría efectivamente reemplazar un régimen de reducción gradual de glucocorticoides en el tratamiento de las vasculitis ANCA. Fue un estudio de fase 3, randomizado, doble ciego y controlado. Fue el periodo, es decir, del estudio decorrió entre el 2017 y el último paciente introducido fue en el noviembre del 2019. Participaron en total 331 pacientes de más o menos 20 países que involucraban 147 centros internacionales. Si fuésemos a hablar de los endpoints primarios, paréceme que sobre todo es importante ir a lo que sería remisión a la semana 26 y remisión sostenida a la semana 52. Esto como con una actividad, con un índice de actividad de la enfermedad que fuese igual a 0. Este índice de actividad de la enfermedad por lo general va de 0 a 63
y el objetivo era que los pacientes llegasen a la semana 56 con una actividad de 0, sin haber recibido glucocorticoides en las 4 semanas previas. Y en el caso de la semana 52, el objetivo eran pacientes que hubiesen tenido la remisión en la semana 26 y que consiguiesen mantener la remisión hasta la semana 52, igualmente sin tratamiento con glucocorticoides en las 4 semanas previas. En el caso del endpoint secundario, a pesar de no ser tan importante claramente como el primario, referir sobre todo la toxicidad pronto. Queríamos ver, ya hemos hablado de los efectos colaterales importantes de los tratamientos con glucocorticoides y específicamente también sería importante avaliar la toxicidad. No se oye. ¿Se ha bloqueado? Estem tenint problemes tècnics, però els estem intentant solucionar. Han de reinicialitzar l'ordinador des del que estan emetent la presentació. Ens costarà uns segons i seguim. Perdoneu, que és que hem tingut problemes amb la presentació que se'ns ha quedat penjada. Doctora Cid, ¿quiere decir alguna cosa? Mariona, estàs sense el micro. Gerard, disculpa, és que m'acabo de recordar que Sant Joan de Déu també van participar en aquest trial, que també permetia incloure nens, si no recordo malament. Ok, merci. És que m'he recordat ara. Si m'hagués recordat abans, t'ho hagués dit perquè es pogués... Cap problema. Detener grabación, aún se está grabando. Vale. Entonces, espérate. Abriremos el PowerPoint primero. Aquí, ¿eh? Sí. Buenos días.
habíamos quedado donde en el estudio, en el inicio del estudio. Puedes dejarlo ahí, yo explico por ahí. Bueno, entonces, disculpen los problemas técnicos. Y como no sé por dónde nos quedamos, voy aquí a dar una introducción. Bueno, yo inicialmente, hablando a propósito del estudio, de este ensayo de fase 3, había dicho que el principal objetivo del estudio sería evaluar si el avacopan podía reemplazar un régimen de reducción gradual de glucocorticoides en el tratamiento de las vasculitis, siendo que era un estudio de fase 3, randomizado, doble ciego y controlado con tratamiento activo, que el periodo de introducción, por tanto, fue desde el 2017 y el último paciente fue del 1 de noviembre del 2019. Participaron 331 participantes de 147 centros y aproximadamente esto sería de 20 países. En el caso del endpoint primario, sobre todo, es decir, que creo que es lo que más nos ocupa, era avaliar, es decir, evaluar la remisión a la semana 26 con una remisión sostenida a la semana 52. Siendo que yo explicaba que la remisión a la semana 26, es decir, de remisión hablamos con respecto a la actividad de la enfermedad, que es por la escala de Birmingham, y que el valor normal será de 0 a 63 y el objetivo era tener un 0, y que esto fuese tanto en la remisión 26, por tanto en la remisión 26 sería pacientes que tuviesen un valor de 0 sin tratamiento con glucocorticoide 4 semanas previas, e igualmente en la remisión sostenida serían pacientes que hubiesen tenido remisión a la semana 26, sustentada hasta la semana 52, igualmente sin tratamiento con glucocorticoide en las 4 semanas previas. En el caso del endpoint secundario, sobre todo era avaliar la toxicidad inducida por los glucocorticoides. Después avaliaríamos también la repercusión, por tanto, la calidad de vida relacionada con la salud, según estos dos cuestionarios que había explicado que serían para avaliar, y después el impacto, es decir, o por lo menos cuál sería la repercusión del avacopan en la función renal, avaliado fundamentalmente por la tasa de filtración glomerular, la albuminuria y la excreción de la quimiotaxina 1, y la seguridad del avacopan. Para más o menos mencionar los criterios de inclusión, por tanto, estos pacientes que introducimos fundamentalmente, yo traje los que me parece que eran los más importantes, serían pacientes que tuviesen, es decir, segundo el consenso de Chappell-Hill, granulomatosis con poliangiitis o poliangiitis microscópica, que fuesen positivos para uno u otro anticuerpo, que tuviesen esta vasculitis fuese de diagnóstico reciente o estuviesen recaída, y que hubiese actividad de la enfermedad, es decir, al menos un ítem principal o al menos 3 ítems secundarios o 2 ítems renales en escala de actividad de las vasculitis, con una tasa de filtración glomerular que fuese superior a 15 mililitros minuto por 1 centímetro cuadrado. Dentro de los criterios de exclusión, y que no los voy a mencionar todos, voy a señalar los que me parece que son más importantes y vienen con, es decir, sobre todo, quedarían excluidos pacientes que viniesen haciendo dosis elevadas de glucocorticoides, es decir, por ejemplo, metilprednisolona más de 3 gramos en las 4 semanas previas al inicio del screening, o que estuviesen con prednisolona oral más de 10 miligramos o 10 miligramos durante más de 6 semanas de manera ininterrumpida. Otros de los criterios de exclusión serían otros tratamientos inmunosupresores, como por ejemplo ciclofosfamida o rituximab en estas semanas que están señaladas previos al screening, y claro que otras afecciones más graves, como por ejemplo una hemorragia pulmonar a precisa de soporte ventilatorio, otra enfermedad autoinmunitaria que tuviese afectación multiorgánica también quedaría excluido, y el embarazo y la lactancia también. Para hablar un poco del estudio, es decir, ya yo había mencionado que nuestra muestra, es decir, fue 331 pacientes inicialmente excluidos, es decir, inicialmente 386, después de la exclusión ficamos con 331, que fueron divididos, ¿no? Randomizados 1 a 1, y que quedaron en estos dos brazos que ya iré explicando.
Por tanto, 1 a 1, 166, 165 para cada brazo. Fue un estudio que duró 52 semanas y que después, es decir, después de estas 52 semanas, durante un periodo más o menos de 8 semanas, habrá habido alguna variación, pero fundamentalmente fue un estudio de 52 semanas y que el tratamiento fue, por tanto, en un brazo el Avacopan en la dosis de 30 miligramos 2 veces días más placebo, y en el otro grupo sería la prednisona. La dosis sería aproximadamente, es decir, sería 60 miligramos en los pacientes con más de 55 kilos, y en el caso de que el peso fuese inferior, también la dosis de prednisona sería un poco inferior, como aparece ahí, 45 miligramos para los menos de 55 kilos. Cada uno, es decir, esto es en general por cada brazo, como expliqué, y todos recibirían ciclofosfamida endovenosa u oral en la pauta que estaba establecida, es decir, si fuese endovenosa sería más o menos en los 15 miligramos kilo cada 2-3 semanas durante 13 semanas y después pasarían para acetioprina, y oral igual sería la dosis correspondiente a la dosis oral, pero igual a las 15 semanas pasarían para tratamiento de acetioprina. Si no fuese la ciclofosfamida, entonces sería tratamiento con rituximab en la subdosis, es decir, en la dosis normal semanal durante 4 semanas. Para hablar un poco de la población de este estudio de fase 3, la edad media de los pacientes que estuvieron involucrados era más o menos por la orden de los 61 años, con un predominio en el sexo masculino. El 81% de los pacientes tenían vasculitis, es decir, tenían vasculitis renal. El índice de actividad de la enfermedad como media en los dos grupos estaría por los 16. El predominio estaría en granulomatosis con poliangiitis en el 54% de los pacientes. Y a propósito de lo que había dicho de los pacientes que estarían o con ciclofosfamida o con rituximab, 2/3 de los pacientes terminaron por estar con rituxi y 1/3 con ciclofosfamida. Pasando un poco aquí a los resultados, y que de certeza va a ser así más interesante. En el caso del endpoint primario, y que me parece que fundamentalmente, es decir, es esto lo que nos trae una grande novedad, o por lo menos grandes esperanzas, hablar de que la remisión en la semana 26, es decir, en el 72% de los pacientes con Avacopan y 70% de los pacientes que estuvieron sometidos a terapia estándar de glucocorticoides consigan remisión en la semana 26, siendo que la diferencia aquí sería de 3,4 puntos porcentuales para un criterio de no inferioridad, pero también no de superioridad, por lo menos en la semana 26. No en tanto, después en la semana 52, 66% de los pacientes con Avacopan y 55% en la terapia estándar de glucocorticoides consigue una remisión sostenida en la semana 52 con criterios estadísticos para no inferioridad y sí para superioridad. Por tanto, en este momento estaríamos con que el Avacopan no era inferior en la semana 26 y sí era superior en la semana 52. Todo esto, además, contribuyendo, es decir, con una tasa de recaída en el grupo de Avacopan inferior al grupo de prednisona, porque, por ejemplo, es decir, el Avacopan redujo el riesgo de recaída en 54% de los pacientes, es decir, comparado con el grupo de la prednisona, y la tasa de recaída fue de 10% en comparación con el 21% de la prednisona. En cuanto a los efectos de los glucocorticoides, también decir que todo fue, es decir, fue más favorable al grupo del Avacopan. Por ejemplo, midiendo el índice de toxicidad de los glucocorticoides a la semana 26, con una diferencia más o menos de 16,8%. Por tanto, a pesar de que estos pacientes del grupo del Avacopan durante el proceso, es decir, durante el periodo del estudio, también tuvieron que hacer alguna dosis de glucocorticoides extra, porque también podían haber habido algún brote de vasculitis a necesitar. Las dosis de los glucocorticoides que hicieron fue inferior, por tanto fue casi 1/3, y incluso, y eso también, es decir, a pesar de que hayan hecho algún glucocorticoide extra, también sabemos que la toxicidad en el grupo del Avacopan fue inferior al grupo de la prednisona. En cuanto a la función renal, yo he de decir, consultando, es decir, reviendo las tablas y los resultados,
que hubo un aumento, es decir, desde el inicio hasta la semana 52, hubo un aumento de la tasa de filtración glomerular aproximadamente de 7.3 mililitros con el avacopan, diferente a los 4.1 en el grupo de prednisona. Mirando para la diferencia, no me parece, es decir, hay diferencias, ¿verdad? Creo que el avacopan termina por, primero, no disminuye, ¿no? Que es lo primero que me parece que es muy favorable. Después termina por aumentar un poco lo que no sé es clínicamente este aumento. ¿Cómo es que, es decir, no sé esta diferencia de 3.2, cómo es que se traduce clínicamente en el paciente? Pero de hecho hay mejoría. Y lo que más y creo que lo mejor es que, por ejemplo, en los pacientes con una tasa de filtración glomerular inferior a 30 mililitros, ellos dicen que hubo un aumento en la tasa de filtración a las 52 semanas de 13.7 en el grupo del avacopan, diferente a los 8.2 del grupo de la prednisona. Creo que más que mirar a lo mejor la diferencia que hubo entre un grupo y el otro, a lo mejor, es decir, me parece que lo más favorable es los resultados que tuvo, que efectivamente tenga algún contributo en la función renal y que claramente también sería útil para nuestros pacientes. En cuanto a los eventos adversos, ellos describen que aproximadamente, es decir, el 37.3, es decir, los efectos adversos no secundarios a vasculitis fueron más o menos semejantes en los dos grupos. No en tanto, en el grupo del avacopan hubo menos infecciones oportunistas graves y como el avacopan es selectivo del C5AR y no tiene influencia en el C5b9, me parece que es así, disculpen, no tiene, es decir, disminuye la posibilidad de infecciones por bacterias encapsuladas y, por ejemplo, por causa de las Neisseria meningitidis, que no se registró ningún tipo de infección. Después, en el grupo del avacopan terminan por fallecer 2 pacientes en comparación con 4 que fallecen en el grupo de la predni. Ellos dicen que sobre todo estos pacientes que fallecieron en el grupo del avacopan, uno fue por una crisis de vasculitis y el otro fue por una neumonía, pero igual me parece que con nuestra muestra parece que es un resultado bastante, es decir, pronto no me parece, es decir, hubo fallecidos, pero no me parece que significativamente sea negativo a propósito del avacopan, y lo que hubo fue alteraciones de la función hepática en 6 pacientes que representaron un 5.4%, que creo que con la interrupción del medicamento resolvió y no hubo ningún otro impacto. En el impacto de la calidad de vida, aquí en el Europool 5D5L no hubo grandes diferencias sustanciales a la semana 26, con la diferencia entre los dos grupos era aproximadamente de 3.6. Ahora, igualmente, como cuando falaba de la función renal, lo que me parece que más que mirar cuál fue la diferencia entre los dos grupos, creo que la calidad de vida mejora entre el inicio del tratamiento, por ejemplo, y los resultados después a las 22 y las 52 semanas. Los autores del estudio dicen que este resultado es bastante semejante o viene en el mismo camino de los otros resultados que ya habían hecho, por tanto, es un impacto siempre positivo a pesar de esta diferencia que puede no nos parecer mucho, pero que creo que en los pacientes efectivamente tiene impacto. Así, paréceme que a manera de conclusión del estudio, y creo que es muy importante y que es lo que con lo que nos debemos quedar, es que se verificó la no inferioridad del avacopan frente a la prednisona, que una de las cosas más nuevas, es decir, más novedosas e importantes sería que el avacopan sería posible inducir la remisión de las vasculitis sin glucocorticoides, y mismo en los casos, es decir, mismo cuando es necesario ir a recurso de los glucocorticoides, sobre todo en los casos de vasculitis, tenemos una reducción en las necesidades, por lo menos en 1/3, y todo esto con menos efectos secundarios, claramente sí comprometerá eficacia y con resultados por lo menos favorables en lo que es la calidad de vida relacionada con la salud. Y también me parece que positivo es la reducción de las infecciones oportunistas. Me parece que este mecanismo selectivo del avacopan es positivo, teniendo en cuenta que las infecciones constituyen uno de los efectos adversos más frecuentes para la mortalidad en estos pacientes asociados al tratamiento. Por eso, paréceme que esto, según el doctor Merkel, que hace esta reflexión, también me parece interesante y por eso la traje.
cuando él dice que los resultados del ensayo AVOCAT son transformadores y demuestran el potencial de Avacopan para ofrecer un cambio sustancial en el paradigma de tratamiento para las vasculitis asociadas a ANCA. Y en cuanto a las debilidades, es decir, no parecen ser dos, pero bueno, necesidad de ensayos más prolongados, creo que para evaluar la durabilidad y la seguridad del Avacopan, es verdad que todos los ensayos tienen un tiempo, es verdad, y determinado algún tiempo tenemos que ver cómo es que ellos evoluyen, pero me parece, bueno, que, es decir, más allá de aquellas 52 semanas será necesario ver y otros ensayos también para evaluar si esta respuesta efectivamente tiene durabilidad y con seguridad para los pacientes. Y ellos mencionan, son los autores los que hablan de que un criterio de debilidad podría ser la población heterogénea. Y cuando ellos hablan de población heterogénea, se refieren ¿por qué? Porque, es decir, todos los pacientes, es decir, habían pacientes con poliangiitis microscópica, otros tenían granulomatosis con poliangiitis, es decir, todos no correspondían a un grupo o a otro, igualmente con los anticuerpos, unos eran positivos para uno y otros para otros, pero atendiendo a que es una enfermedad rara y que, es decir, paréceme que será muy difícil, por ejemplo, hacer un ensayo clínico suficiente con todos los pacientes que fuesen necesarios para avaliar por separado cada grupo. Por eso me parece que esto de población heterogénea podrá ser un paso que a lo mejor difícil de ultrapasar. Y bueno, y a mí también me queda aquella preocupación, no, pero me queda aquella cosa detrás de la oreja de ver cómo es que de la función renal, cómo será que estos pacientes efectivamente irán a evoluir y si aquellas diferencias al final se traducen clínicamente en mejorías para el paciente en este respecto. Decir que el Avacopan nos parece, es decir, a pesar de que yo lo que he querido venir, es decir, de lo que mi propósito hoy ha sido hablar de las novedades o de lo que parece ser un tratamiento promisorio para las vasculitis ANCA, no, es decir, puede ser un fármaco que está siendo estudiado y que en este momento también hay ensayos clínicos para otro, disculpen, bueno, ya hablo aquí, que es en el caso de la glomerulonefritis C3 y en el caso de la hidradenitis supurativa, pero me parece que aquí, como ven, hay estudios que están a reclutar y que parece ser, es una de las, bueno, se habla mucho ahora de los beneficios, sobre todo que podría tener la glomerulopatía C3, y creo que será una cosa interesante a seguir. Y en el caso, bueno, de lo que nos involucra hoy, estamos esperando, la FDA está considerando reconocer al Avacopan como un potencial tratamiento para las vasculitis y no sé si para el 7 de julio de este año tendremos resultados al respecto o tendremos novedades. Disculpe, bueno, muchas gracias y estoy dispuesta a la discusión. Muy bien, muchas gracias, Danay. La verdad es que ha sido súper interesante. Me ha gustado mucho la introducción que has hecho. Ay, perdona. Ahora. Me ha gustado mucho la introducción que has hecho, un poquito también, bueno, poniendo un poquito los antecedentes, dónde estamos y las necesidades que hay en el tratamiento, digamos, en la mejora del tratamiento de estos pacientes. Abrimos el turno de comentarios, dudas. Igual la doctora Cid, ¿no? Como parte, digamos, interesada en el tema y participante en el ensayo clínico. Mariona, ¿algún comentario? Sí, bueno, en tinc diversos, però si vols que algú comenti abans, com vulguis. Com vulguis. Digues. Bueno, com a tu ha estat molt bé l'exposició, molt objectiva i molt to the point. I crec que s'han assenyalat els punts més importants. Jo volia comentar alguna cosa. Una és que en aquest assaig podien incloure's nens. Jo crec que Sant Joan de Déu també participava i crec que he vist l'Estíbaliz aquí entre els assistents, no? Però no he vist en el paper cap referència en aquest aspecte, en l'article, no? Potser me l'haig de llegir més a fons, però no he vist cap referència de que comentés aquest fet. No sé si és que es van reclutar molt pocs o el que sigui, però penso que és un aspecte interessant perquè a vegades, igual com les embarassades o lactants, queden exclosos d'alguns clinical trials que s'exigeix edat superior als 18 i penso que els nens també tenen aquestes patologies i que és important.
Això és una cosa que volia comentar. Un altre aspecte que volia comentar és que, per exemple, no sé, si nosaltres a vegades tenim unes idees sobre les malalties que, òbviament, no ens les inventem, venen d'un corrent d'opinió o de dades indirectes que hi ha a la literatura, però que durant molts anys no haguéssim mai pensat que el complement jugava un paper en aquestes vasculitis que eren immunonegatives, paucoimmunes. D'una banda, això. L'altra, vull dir que les interpretacions fisiopatològiques sempre les hem de guardar una mica a la retaguardia fins que això no es confirmi en els pacients de veritat. Això també val, no sé, per les moltes especulacions que s'han fet al Covid, basat en possibles fisiopatologies i que després, en la pràctica clínica, no s'han confirmat. Tenint en compte una mica això, que el nostre coneixement és molt limitat per a extrapolar directament coneixements fisiopatològics a les malalties. Després, una altra cosa, en base en això, així a priori, i sobretot pensant que molts d'aquests pacients tenen biòpsies renals i tal, sempre pensàvem, associem més el complement en les glomerulonefritis, d'alguna manera, o en la inflamació de petits vasos, i en algun moment potser pensàvem, l'avacopan potser anirà bé per la part renal o per la capil·laritis pulmonar o per aquestes manifestacions, però manifestacions granulomatoses, vés a saber, perquè pensem que potser, no sé, el complement, manifestacions granulomatoses, potser no funciona. Sí que és cert que els malalts en aquest assaig estan estratificats i són molt renals, perquè el 80% tenen afectació renal, però hi ha quasi un 50% que també tenen afectació otorrino i afectació pulmonar, el que el pulmonar no diu si és en forma de capil·laritis i hemorràgia alveolar o en forma de granulomes, però és un tema que potser aquí no el comenten ni fan subanàlisis respecte a això, possiblement perquè no tindria prou poder estadístic, però penso que és una pregunta que ens podem fer, si en tots els fenotips de les vasculitis associades a ANCA i més específicament a la granulomatosi i poliangitis, això pot funcionar, o amb totes les manifestacions. Jo penso que és una pregunta que en aquest assaig no queda totalment confirmada perquè hi ha un percentatge renal molt important. Després, un altre comentari que volia fer és que en algun moment que vam fer una mica de revisió en un d'aquests seminaris de tractament de les vasculitis ANCA i vam comentar que aquest assaig estava en l'horitzó, va haver alguna pregunta, jo crec que bastant pertinent, respecte a les possibilitats que la inhibició del complement s'associés a infeccions importants. Es posava l'exemple de l'eculizumab. Una mica no ha estat així. Nosaltres ens han estat enviant els serious adverse events i els serious adverse events que periòdicament rebíem d'aquest assaig podien ser similars a el tipus d'infeccions. Eren infeccions comuns que en principi podien ocórrer en aquests pacients en altres tipus de tractament, que els veiem en rituximab, que els veiem amb altres aproximacions. I això, de fet, en l'estudi sí que surt que els adverse events són similars. Sí que és cert que l'avacopan actua a un nivell de la cascada del complement més baix, i l'eculizumab seria una mica més upstream, amb la qual cosa potser pot comprometre més la resposta contra les infeccions. Després, l'altra cosa que volia comentar és que aquest és un dels primers assaigs, si no el primer, en què s'utilitza una mesura recentment conformada, que és el Glucocorticoid Toxicity Index. Hem de tenir en compte que en molts assaigs un dels secondary endpoints serà la dosi acumulada de corticoides, que això també assumim, com tantes assumpcions que fem, que ha de ser bo pel pacient, però clar, si aquesta reducció de corticoides no va associada a una reducció de la toxicitat, tampoc no té molta significància. I llavors m'alegra veure que en aquest assaig, a part de veure un estalvi de glucocorticoides, es demostra una disminució
en la toxicitat realment associada a corticoides. Jo tenia els meus dubtes de que això sortís significatiu perquè em semblava que un any potser no era suficient per detectar algunes de les complicacions importants dels corticoides, com l'osteoporosi o el risc cardiovascular, entre d'altres, i també pensava que l'assaig, a l'incloure pacients nul·li diagnosed i relapse, és a dir, de nou diagnòstic i relapse, és a dir, que incloïa pacients relapsadors, que aquests pacients relapsadors ja portessin un load, un pes, un burden dels corticoides i que realment un any fos potser insuficient per detectar aquesta disminució de toxicitat, però certament es detecta i això realment és molt positiu. Hem de tenir en compte també que si mireu a la taula d'estratificació veureu que el número de pacients de nou diagnòstic llargament sobrepassa el número de pacients relapsing. És això, que això també pot ser un tema que necessitem més experiència i un tema que no queda definitivament resposta en aquest assaig com el tema, diguem-ne, de la granulomatosi, que hem comentat abans. I em sembla que ja no volia comentar res més. És un assaig, crec que és molt important. Jo crec que el Gerard, que sempre estava molt preocupat pel tema dels corticoides, això li haurà agradat moltíssim, això juntament amb el Pexivas, i a tots ens agrada reduir els corticoides, encara que hem de reconèixer que els corticoides han salvat la vida a moltíssimes persones, també l'han fet perdre a moltes altres, però una mica també un dels grans avenços en l'ombra del tractament de totes aquestes malalties autoimmunes és la millor dosificació dels fàrmacs que disposem i la millor prevenció dels efectes secundaris. Jo crec que ha sigut el primer avenç en les últimes dècades en l'ombra, però que ha sigut substancial. Jo crec que tal com es tractaven avui, abans dels avenços més recents, des del rituximab, a com es tractaven, jo què sé, quan vaig començar a ser de resident, hi ha una diferència abismal, no? Vull dir, inclús abans d'aquestes innovacions terapèutiques, i ja està. Molt bé. M'escolteu bé? Hola? Hola, m'escolteu bé? Sí. Sí? Vale. Perdoneu, és que se'ns ha quedat clavada una altra vegada la imatge i no sabia si m'escoltàveu o no m'escoltàveu. Respecte al que ha comentat la Mariona, jo també estava pensant ara mateix en això, que l'índex de toxicitat dels glucocorticoides, que és aquesta nova eina, potser es queda una miqueta curta a un any de seguiment, no? En el sentit que probablement molt del dany sí que és agut, però d'altra part del dany segurament fan falta molts mesos més com per saber si hi ha paper, diguéssim, o si hi ha alguna influència d'haver suspès els corticoides molts mesos abans, com perquè no es produeixi després l'altre dany. I l'altra cosa que m'ha cridat l'atenció de l'estudi és el tractament amb ciclofosfamida endovenosa, que si ho he entès bé, era fins a 13 mesos, amb bolos de ciclofosfamida cada 2 o 3 setmanes. Fins a 13 mesos, perdó, fins a 13 setmanes. El qual vol dir que deu haver-hi pacients que arriben després o al final de la fase d'inducció amb una dosi de ciclofosfamida força alta. Sí, és curiós això, 13 setmanes. Sí. I això no... 13 setmanes. 3 setmanes o 13? 13. 13. Clar, jo em pregunto si deuen ser els pacients relapsing o refractory. No ho sé. Perquè això, Mariona, la vostra, diguéssim, l'estàndard of care vostre de ciclofosfamida, de bolos de ciclofosfamida, fins quan arribeu aproximadament? Arribem entre 4 i 6. D'acord. 4 i 6 bolos, que serien... És que jo tinc dificultat de càlcul, ho haig de fer tot molt poc a poc el que és càlcul. Però deu ser al voltant d'uns 6 grams, aproximadament. Aproximadament. Molt bé. Ellos asumían como dosis máxima 1.2. Vale, muy bien. Veig que ja ha connectat el doctor Blasco, el Miqui, que amb això del complement ja ha treballat durant molt de temps i està treballant. No sé si tens algun comentari, Miqui. Sí, felicitar-vos per la sessió. M'ha agradat molt la revisió de l'article. Jo crec que és molt interessant, com a través de la búsqueda d'una necessitat clínica de llarg temps amb els glucocorticoides, la resposta
l'acaba donant la milloria en el coneixement fisiopatològic i ho explicava molt bé la Mariona, no? I tot i així jo crec que el que fa també és obrir les portes a continuar en aquest coneixement, perquè sí que és veritat que tenim molta informació sobre el paper dels ANCA, sobre el paper directe sobre els neutròfils, com el C5K, doncs que tindria aquest cercle d'amplificació, i jo crec que no hem parlat dels nets, però molt anirà per aquí, no? No sé si és tant una disregulació de la via alternativa, sinó una inflamació a nivell local que es retroalimenta i que la tercera pota de retroalimentació podria ser aquesta xarxa de neutròfils i que, de fet, jo crec que tindrà impacte en el coneixement fisiopatològic de moltes altres entitats on la inflamació hi juga un paper, i en això estem, sobretot amb el contracte fi de residència de la doctora Elena Guillem, amb la participació de tot el grup d'autoimmunes, amb el doctor Àlvar, que estem intentant junts amb Hemostàsia i intentar esbrinar això. Jo crec que, sobretot, també el que apunta és una medicina de predisposició, que anem directament i molt encertadament sobre la molècula que probablement tingui un impacte més rellevant a l'hora de perpetuar i generar encara més inflamació. I això crec que també és molt atractiu, perquè vindran molts bloquejadors de complement, ja ho ha apuntat molts dels estudis amb C5K, però hi ha molts altres inhibidors en diferents punts de la cascada del complement que ara hem d'anar destriant quina és la millor per cada entitat clínica i en cada situació del pacient. Jo crec que és superinteressant el que obre les portes d'aquest estudi. Molt bé, moltes gràcies. Jo, respecte a això, us volia fer dues preguntes. Si finalment Avacopan aconsegueix la indicació en fitxa tècnica, ens canviarà això la vostra pràctica clínica habitual? Mariona, Miquel o Luis? Home, jo penso que estarem una mica també, com sempre, limitat amb els preus, que penso que això també cada vegada s'està més delimitant una medicina de països rics versus països amb menys recursos, i probablement farem com a poc, o com estem fent amb el tocilizumab, amb l'arteritis de cèl·lules gegants, que habitualment el fem més en pacients amb més risc, no? O sigui, en pacients amb més risc de toxicitat dels corticoides. També crec que en aquest sentit els resultats del Pexibas també han ajudat molt, tot i que a nivell local ja l'havíem minimitzat molt. Nosaltres l'exposició als corticoides, habitualment no fèiem servir les pautes antigues, vull dir, alguna vegada havíem vist en aquests estudis on surt publicada la curva de descens de corticoides i veiem que anàvem més ràpids, potser, no sé, una mica a poc vas agafant una mica les mides als pacients també, no? I, no sé, jo tinc la sensació de que s'anirà introduint una miqueta a poc. També suposo que al principi potser en algun col·lectiu farà por encara, com és molt natural, vull dir, en aquest assaig feia una mica de por, la veritat. I s'anirà introduint a poc i també a mesura que vagin perdent les patents també s'aniran abaratint els costos, a mesura que hi hagi competència amb altres, amb l'anti-C5A, per exemple, l'Inflax, doncs a l'haver més competència probablement també els costos s'aniran abaratint. I és el que has dit tu, Gerard, i el que heu dit altres, que ens fa falta, el que ha dit també la Danai, molt clarament, en les limitacions que ens falta, saber molt el seguiment d'aquests pacients, no? Una de les pacients de l'assaig, que estic quasi segura que rebia l'Avacopan, dels nostres pacients, una de les pacients, dic que estic quasi segura perquè era diabètica i clar, es nota si pren cortis o no. Vull dir, aquesta pacient realment és que ha estat estupenda, vull dir, és una cosa espectacular i ara, després que va acabar el tractament, que fa 2 anys, ara sembla que es mou una mica, però que ha estat 2 anys estupenda, vull dir que no havia estat mai tant temps tan bé. No sé, però una flor no hace mal, no? Clar. I després l'altre comentari també per tots vosaltres. Comentava ahir la doctora Reguard d'Oncologia a la sessió de l'Institut que cada vegada anem a una medicina més personalitzada, parlant de càncer de pulmó i parlant dels marcadors, diguéssim, genètics que expressa el càncer de pulmó. De manera que potser dintre d'un temps no tractarem càncer de pulmó, sinó que tractarem una persona amb una neoplàsia que té
determinants genètics i, segons aquests determinants genètics, farem un tractament personalitzat. Potser nosaltres no ho veurem, però igual dintre d'uns anys, Mariona, no tractem vasculitis associada a ANCA, PAM o MPA, o GPA, sinó que el que tractem és una vasculitis associada a ANCA que té determinats marcadors i que per això a una li donem un tractament o a una altra li donem un altre tractament. No sé què et sembla. Exacte. A mi em sembla això molt, molt interessant. Vull dir, segurament acabarem tractant pathways, no? Inclús dins d'una mateixa malaltia o dins de malalties més homogènies, per exemple, la vasculitis ANCA és molt heterogeni, vull dir, és altament, el col·lectiu dels pacients és altament heterogeni, vull dir, perquè coneixem tot l'espectre, però hi ha un pacient i un altre i poden no semblar-se absolutament en res. Vull dir, l'espectre és amplíssim i és més fàcil intuir diferents mecanismes fisiopatològics, però ja tenim, per exemple, l'exemple, jo què sé, d'altres malalties, com l'artritis reumatoide o com l'exemple de l'arteritis de cèl·lules gegants, que hi ha uns malalts que responen molt bé al bloqueig d'una via i uns altres no responen. Llavors, dins de la mateixa via i, diguem-ne, produït per variacions individuals, uns pacients faran més ús d'uns pathways o d'uns pathways que d'uns altres i probablement és evident que tractarem malalties, seguirem tractant malalties, però en la medicina de precisió esperem també conèixer quines pathways estan més activades en uns pacients respecte a l'altre. En el tema del càncer és més fàcil i és més difícil. O sigui, és més fàcil en el sentit que tenen mutacions que són drivers o que realment són molt patogenètics. En canvi, nosaltres el màxim que podem tenir són polygenic risk scores, és a dir, riscs basats en polimorfismes. Esclar, tot el sistema immune és tan sumament polimòrfic que aquí les combinacions poden ser infinites, no? Però, vull dir, del risc individual, en el càncer és més fàcil en aquest sentit, és més difícil en el sentit que la cèl·lula tumoral té molts mecanismes d'escapament, no? Molt bé. Algun comentari, Miquel o Luis? Jo volia comentar que aquest feeling que ha dit la Mariona respecte al malalt diabètic i vasculitis, nosaltres tenim la mateixa experiència en un cas que vam incloure a l'estudi, que realment sí que és important de cara a reduir l'efecte diabetogènic dels cortis i que millora, que baixa la comorbilitat. Jo crec que això és una mica una de les línies en què s'ha de treballar aquest fàrmac. I després del que dieu del tema de la medicina personalitzada, sí, des del punt de vista renal s'està treballant ja el Renal Risk Score i sempre ja sabem que la malaltia MPO és diferent a la PR3 i jo crec que aquest és una mica el futur, no? De fer tractaments més adequats per cada malalt, no? Molt bé. Jo des d'aquí no veig, perquè la imatge, repeteixo, se'ns ha quedat aturada una altra vegada. No sé si algú ha aixecat la mà o vol fer algun comentari. No sé, Ricard, si vols fer algun comentari. Sí, jo aprofitaria novament que tenim els complementòlegs com el Miqui i voldria fer alguna pregunta més adreçada a les patologies que porto més directament. Tot i que, òbviament, primer de tot vull novament felicitar a la Danai per la presentació i a la Mariona per la magnífica feina amb aquest assaig clínic. Miqui, no sé què... Tu tens experiència potser en les dues bandes. També hi ha assajos en marxa de la Vacopan en microangiopaties, en la síndrome hemolítica urèmica típica. No hi haurà mai assajos en altres malalties més rares com la síndrome antifosfolipídica catastròfica o la crisi renal esclerodèrmica o altres patologies més vasculars microangiopàtiques renals en les quals l'ús de teràpia anticomplement, en aquest cas eculizumab, que era el que teníem, es fa, òbviament, off-label absolut, però sabem que té un paper. Creus que la Vacopan podria tenir també un paper en aquestes patologies? I si ho creiem, potser haurem de fer-ho servir, òbviament, off-label, perquè no crec que mai es faci cap assaig que pugui demostrar magníficament, com ho han demostrat els companys de les vasculitis, la seva eficàcia.
No tinc una resposta clara, però és evident que en totes aquelles malalties on hi hagi una inflamació endotelial i el complement pugui estar implicat, jo crec que és un target molt atractiu a l'hora d'experimentar-lo. I en el cas de hemolític urèmic atípic, jo crec que pot ajudar, però no és el target inicial, perquè aquí sabem que el dany endotelial, a part del C5K, és sobretot pel complex d'atac de la membrana, i, per tant, un bloqueig superior ofereix les dues possibilitats. Bloquegem que no es formi complex de la membrana, bloquegem el C5K. Sí que pot ser complementària, que probablement en fases inicials on la inflamació és molt important, un bloqueig selectiu de C5K també pot ser complementari i molt interessant d'experimentar. Tinc els meus dubtes, per exemple, amb la C3, que és dels ensajos que la Danae ens ha mostrat, on aquí jo crec que la via patològica és una disregulació a nivell plasmàtic i que és més el dipòsit dels fragments de C3, el bloqueig a nivell de factor D, que és un dels assajos que començaran aviat, tingui més impacte. En les malalties sistèmiques que comentaves, com el síndrome antifosfolípid, jo crec que pot ser molt atractiu avaluar-lo i amb aquest tipus de patologies fer-ho com s'ha fet amb aquest estudi. Però, bueno, la búsqueda d'aquests biomarcadors... Et perdem, Miqui. Sorry. Ai, llàstima, no. T'hem perdut, Miqui, al final. No sé si... És problema de veu. Bueno. Algun comentari més? Sí. Digues. No, jo només volia afegir que això que havíem comentat, que ja ho hem comentat moltes vegades, però que la limitació en el temps de seguiment d'aquests pacients, ja en el seu moment ho vam comentar amb la Mariona, que era una llàstima que decidissin que no feien una continuació o que no hi hagués un observacional en aquest sentit. Però jo, en vida real, a part del que comentava en Lluís, del tema de la diabetis o de la Mariona, una malalta, jo, de fet, un dels pacients que estem seguint, també trobo que és remarcable i que en aquest cas a mi no em deixa de sorprendre cada vegada que entra a la consulta, que de fet és un pacient amb una anca amb una insuficiència renal important i que va fer un any de tractament, no tinc clar si Avacopan o Cortis, però després d'un any està sense Cortis. O sigui, l'hem mantingut i la veritat és que només va fer un any. Llavors això ja sembla, ja és també alguna dada d'aquesta medicina que necessitem personalitzada, que realment els pacients, és probable que hi hagi pacients que requeriran tractaments més prolongats i pacients que realment els estem sobretractant, perquè ara mateix no podem fer aquesta distinció. Però que només volia comentar això. Molt bé. Jo volia comentar una última cosa, és a dir, jo com que m'has donat la paraula, Gerard, ja he dit si volia algú parlar abans més, però vull dir que he parlat molt, però que he parlat molt per l'èmfasi, o sigui, no sé com dir-ho, per l'entusiasme, diguem-ne, no? O sigui, he parlat molt per l'entusiasme que sento, no? Però que no voldria absorbir, diguem-ne, una mica el col·loqui, no? Vull dir, per sort també altra gent han participat, però sobretot el que volia remarcar, sobretot quan el Ricard ha felicitat, volia remarcar que en realitat aquest assaig no hagués sigut possible sense la Georgina i sense el Robert. Vull dir que ells han parlat poc, però crec que són protagonistes importantíssims d'aquest assaig i jo m'agradaria que es fes sentir la seva veu. Doctor Ríos, te ha tocado. Yo por mi parte poco que decir. Sí, la charla está muy bien, los comentarios también y yo ya no tengo nada más que añadir. Agradezco los comentarios de Mariona y bueno, al final todos trabajamos como un equipo y cada uno aporta su grano de arena.
Bueno, però vull que quedi ben clar que són ells essencialment els que han portat a l'assaig, no? I què passa allò? Unos llevan la fama i otros cardan la lana, i a mi això sempre m'ha pesat una mica en els assaigs clínics, no? Vull dir, pues, bueno, i ara espero, no sé, que a poc es vagi ampliant el reconeixement. Pues ja està. Molt bé, moltes gràcies. Pues, si no hi ha cap més comentari, us sembla que ho deixem aquí? Hem arribat a les 10. Ha sigut una sessió, jo crec que molt interessant i que, com ha comentat la Mariona, està per veure ben bé si això canviarà o no canviarà, diguéssim, almenys a curt plaç, la manera de tractar aquests pacients. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència. Perdoneu els problemes del directe que hem tingut i fins la setmana que ve. Adéu-siau. Gràcies. Adéu. Espérate. Quedamos bloqueados de nuevo. Sí, es que tampoco responde bien. Vale, pues nada, haremos un reset.